Bien, continuamos con nuestra serie Católicos con Doctrina en su episodio número 42 y vamos a seguir profundizando pues toda esta primera parte del catecismo. Recordamos que el catecismo está dividido en cuatro grandes partes o cuatro partes principales. Y la primera de ellas es justamente lo que tiene que ver con nuestra profesión de fe, en qué creemos. Parece mentira que uno diga, bueno, pero como ya nosotros sabemos que creemos en Dios, listo, ¿por qué no avanzar en otros temas? Bueno, primero el catecismo sí avanza en otros temas, pero no es tan fácil decir que creemos en Dios y ya, porque el saber que creemos en Dios nos tiene que también desarrollar en nuestro entendimiento, en nuestra inteligencia, para que nuestra voluntad se mueva en torno a ese conocimiento y nuestra memoria nos haga siempre buscar, cuando tengamos alguna duda, pues las fuentes que hemos aprendido. ¿Cuál es la identidad de Dios? O sea, porque Dios, podemos llamar a Dios a cualquier cosa. De hecho, cuando Jesús decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, es una manera interesante eh, de decir que la idolatría, por ejemplo, que fue el gran pecado del pueblo de Israel a partir del desierto en adelante, hasta los destierros, eh, era precisamente porque ellos sentían que podían creer en Dios, pero además creer en otros dioses o deformar la imagen de Dios. Entonces, hemos venido viendo, por ejemplo, que nuestro Dios tiene tres divinas personas que son independientes, pero una sola naturaleza divina. Hemos también aprendido a entender que la fe es una gracia otorgada por Dios, y de ahí pues emana esas afirmaciones de San Pablo que dicen, por ejemplo, que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. En el episodio pasado, pues profundizamos en ese tema de la gracia y hoy vamos a ver la fe como un acto humano. Y al decir un acto humano, pues inmediatamente, sin todavía leer el numeral 154 y 155 que vamos a estudiar hoy, o del cual vamos a aprender hoy, eh, cuando uno habla de un acto humano, pues estamos hablando de un acto racional. Y eso también es importante diferenciarlo a la hora de la interpretación que vayamos a dar a este episodio de hoy. O sea, vamos a pedir al Espíritu Santo, que es el que fue la fuente de inspiración para los agiógrafos, los escritores sagrados, que nos ilumine a todos y, bueno, a la luz del catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica. Dice el numeral 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contraria a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así a la comunión íntima con Él. Ciertamente, en este numeral, que es un poco más largo que el que vamos a leer a continuación, hay un elemento que creo que destaca, que también lo decía un hombre de apellido Chesterton, en inglés, si no me equivoco, que él decía que el ser humano, cuando dejaba de creer en Dios, empezaba a creer en cualquier cosa. Entonces pareciera que es parte de la naturaleza humana, propio del ser humano, inclusive de tiempos muy primitivos, o inclusive de gente que no profesa la fe cristiana católica, que aunque no la profesen, siempre hay algo que sustituye, o sea, siempre hay una necesidad de creer. Inclusive creer, efectivamente es un acto de fe y es propio, insisto, de los seres humanos. Este tipo de razonamientos no lo vamos a ver ni conductualmente ni racionalmente en los animales, porque precisamente los animales carecen de inteligencia y voluntad como la nuestra. Sería un tema distinto y seguramente el catecismo en alguna parte lo abordará, así que no voy a hacer ningún adelanto de un tema
que genera en estos tiempos mucha polémica. Pero en algunas personas pues son muy sensibles a este tema, pero sí determinar que hay una naturaleza propia del ser humano, que es esa naturaleza de creer siempre en algo y además algo superior, algo que ayude a explicar cosas. Todavía hoy por hoy esta realidad se ve y somos personas que además tenemos actos de fe, porque es que si no tuviéramos actos de fe, pues, sencillamente no pudiéramos hacer nada. O sea, si nosotros, por ejemplo, no confiamos en el plomero que va a nuestra casa o no en el piloto que maneja el avión donde nos vamos a trasladar de una ciudad o de un país a otro, si no confiamos en el mecánico que revisa nuestro carro o el cocinero del restaurante que muchas veces, la mayoría de las veces ni sabemos quién es, si no confiamos que todas las cosas se hacen por procesos buenos, entonces viviríamos como unos paranoicos y no haríamos nada, viviríamos paralizados. Entonces, en cierta forma, todo trasciende un acto de fe. O sea, todo implícitamente, como dice el catecismo, inclusive el ejemplo de los esposos. Uno nunca termina de conocer a alguien 100% para estar totalmente seguro de que esa persona va a estar contigo y nunca te va a fallar. De hecho, el matrimonio no es eso. La relación con los hijos, la educación con los hijos no está basada en eso. Es una apuesta constante, es saber que hay altibajos, que la vida tiene sus momentos donde nos sentimos golpeados, duramente golpeados, y hay otros momentos en que somos muy, muy felices. Todo eso es parte de esta travesía del acto humano del creer. Finalmente, en el numeral 155, dice, en la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la acción, cooperan con la gracia divina. Es decir, voy a repetir, en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto de entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino. Todo esto es posible precisamente porque Dios así lo ha permitido. A mí me sorprende, por ejemplo, hay cosas que son tan inexplicables como el propio poder que puede tener nuestra conciencia en nuestras vidas. La conciencia es como ese Pepe Grillo, no sé si recuerdan en estas historias de Ada, Pepe Grillo era como un saltamonte, que además era muy inteligente, era como una voz de la conciencia que reflexionaba o aconsejaba las conductas, y todos nosotros tenemos como una suerte de un Pepe Grillo que va guiando nuestro andar, que nos dice eso que hiciste, esa manera en que reaccionaste, esa manera en que gritaste o que le diste la espalda a alguien, o tu silencio, esa omisión culposa de algo que pudiste ayudar a evitar, todo eso se amasa algo que llamamos nuestra conciencia. Y sin duda es importante no perder la vista y aprender a escuchar la voz de la conciencia, porque ahí sí me gustaría más un refrán que dijera que a través de la voz de la conciencia sí está la voz de Dios, no como el otro refrán que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo no estoy de acuerdo con ese refrán. Sí estoy de acuerdo con el refrán donde Dios a cada uno de manera particular se dirige, hace un proceso, le acompaña y le guía. Entonces nuestro catecismo de la Iglesia Católica le da un papel primordial a la fe, porque pareciera que la fe está diseñada para el hombre y el hombre para la fe. Ahora, la fe que viene por la gracia de Dios está muy clara de lo que hay que creer. Nuestra respuesta es si estamos creyendo, estamos devolviendo ese amor y esa fidelidad creyente a quien se la tenemos que devolver. Porque es muy triste y pasa en la vida real, cuando una persona a ti te ama mucho y tú no devuelves ese amor, ni siquiera volteas a mirar a esa persona que te lo ha dado todo. Y a veces lamentablemente somos los hombres, aunque no de manera exclusiva, lo que no sabemos valorar las esposas que tenemos, las madres que tuvimos o que tenemos, inclusive hermanas, tías, docentes, etcétera, mujeres que han estado allí para nosotros, para ayudarnos a formar nuestras conductas, y resulta ser que alguien o algo, las circunstancias de vida, la sociedad, a muchos les enseñan que ser un gorila, un troglodita o un patán es ser un macho, y al final tenemos que ejercer la fuerza así, y ese no es precisamente la manera como Dios se relaciona con nosotros. Hoy escuchaba una enseñanza que decía que si Dios quisiese nos pudiera doblegar, o sea, Dios pudiera doblegarnos y obligarnos a creer en Él.
sin opción, sería una suerte de esclavitud positiva, porque además ser esclavos del Señor debe ser algo maravilloso y sonará un poco chocante, pero es que cito las palabras de María cuando decía: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O sea, eso es depositar toda tu vida y tu voluntad en las manos de quien realmente tiene que estar. Pero Dios a nosotros no nos trata como esclavos, nos trata como hijos, nos trata como seres humanos, con dignidad, con nombre, con un propósito de vida. Y eso precisamente se pule desde la fe. Haz la prueba, y termino con esto, como dice el Salmo: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.